Listo, Bueno, perfecto. buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana Grosso, soy la actual secretaria de vinculación con el territorio de la facultad y les damos la bienvenida a esta nueva edición de la Facu en tu casa. En esta oportunidad tenemos como invitados al doctor Roberto Marano, que es docente de la casa, especialista en riego y que hoy es el tema convocante. Y tenemos a dos invitados, al ingeniero Hernán Ruggier de la empresa Tecnotierras y al ingeniero Jonathan Bianchi, que en este momento está en Australia, así que nos hace una pequeña presentación grabada por problemas de cambio de horario. Lo vamos a manejar de la siguiente manera, vamos a escuchar la presentación, ustedes por el momento tienen sus micrófonos silenciados, una vez que termine la presentación vamos a abrir los micrófonos para poder hacer preguntas y si lo desean pueden ir dejando las preguntas en el chat. Por una cuestión de organización les pido que me las manden a mí, ya me voy a cambiar el nombre como Susana Grosso, así se las puedo ir leyendo a Roberto y a Hernán. Así que bueno, muchísimas gracias por su presencia, gracias por acompañarnos y adelante Roberto. Bueno, voy a poner la función compartir pantalla. Bien, la conferencia de hoy se llama Riego Suplementario, el gigante dormido. ¿Se puede instalar en la agenda de los productores? Después vamos a ver si es solamente en la agenda de los productores o también de otros actores sociales. Mi nombre es Roberto Marano, yo soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Hernán Ruggier, el de la foto del centro, que también es ingeniero agrónomo, también egresado de la facultad. Y a la derecha, Jonathan Bianchi, ingeniero agrónomo, egresado de la facultad, en este momento se encuentra en Australia. Bien, los tópicos que vamos a desarrollar es por qué riego suplementario, diferenciarlo de otros tipos de riego, a partir de los déficits recurrentes que tenemos en nuestra región. Vamos a presentar una línea de tiempo de cómo fue evolucionando este tema, las fuentes de agua para poder proveer de riego suplementario. Ahí vamos a ver después las experiencias tanto de Avellaneda en Santa Fe como de Entre Ríos, presentadas por Jonathan y Hernán, los métodos de riego, costos de inversión y de operación, tener una idea también de esto, la superficie bajo riego suplementario en Argentina, actual y potencial, por qué se está estancando, por qué está estancada la situación actualmente y cómo seguir. Bien, riego suplementario, fundamentalmente para distinguir los riego integral, es aquel que se produce en regiones donde las lluvias son aproximadamente igual a la evapotranspiración anual, pero incluyen momentos, periodos de tiempo muy puntuales donde hay déficit, ¿no? Cuando se habla de cultivos extensivos, hablamos de pasturas, pero exceptuamos el arroz, porque el arroz tiene una forma de riego diferente. ¿Qué pasa cuando se producen esos déficits? Esta es una foto del año 2008 de soja, animales muertos, y esta es más reciente de maíz. Entonces, las lluvias a lo largo del año pueden ser equivalentes a la evapotranspiración, pero tienen una distribución muy irregular. Fíjense que las láminas que se aplican, después vamos a ver casos puntuales, están en el orden de 50 a 150 milímetros en los distintos casos. Bueno, ¿qué ocurre cuando se presentan estos déficits? Por ejemplo, esto fue en el año 2018. Ahí tenemos para trigo, soja y maíz. En el caso del trigo, como no se manifestó sequía, los rendimientos y la producción fueron bastante semejantes entre el 2017 y el 2018, pero en el caso de soja y en el caso de maíz, a pesar de tener superficies sembradas similares, la productividad fue mucho menor. En concreto, se disminuyeron 28 millones de toneladas en total, Santa Fe 400.000 toneladas menos de soja, y esto generó una pérdida en dólares 7.110 millones. Esto después lo vamos a retomar cuando hablemos de inversión. ¿Qué está pasando actualmente? Esos déficits recurrentes ocurrió en 2008, 2018, ahora, este es un mapa de Argentina tomado recientemente, esta mañana, octubre de 2020, publicado por el Servicio Meteorológico Nacional. Prácticamente toda la región pampeana, excepto Buenos Aires, tiene un gran déficit hídrico.
Quiero mencionar una de las características que tiene el riego suplementario, además de que los momentos de déficit, es porque el productor en general es individual, es una decisión personal que toma, es un único usuario, y generalmente utiliza fuente de agua subterránea, algunos también la pueden utilizar superficial, pero ¿qué ocurre? Hay dificultades, por ejemplo, se ha comprado un equipo para mantenerlo porque no tienen un servicio técnico, porque está un poco solo en algún lugar, y no tiene un servicio técnico regional, entonces se encarece los costos de mantenimiento. No hay aprendizaje grupal, es decir, no hay con quién compartir experiencias, porque están muy separados entre sí. Es decir, lo que hay muchas organizaciones de productores, muchas organizaciones de ingenieros que trabajan muchísimos temas, pero en riego prácticamente no hay ninguno. La red colectiva, que son propuestas de trabajo donde se toma agua, por ejemplo, de una fuente superficial para 5 o 10.000 hectáreas, en ese caso tendría la posibilidad de juntar a todo un grupo de productores. Otra característica que me parece muy importante destacar es que las sequías son aceptadas como algo natural, ¿no? A pesar de que en forma semejante con los excesos ocurren en todo en áreas, y ahora hemos visto recién el mapa, casi toda la región pampeana tiene sequía, pero ¿quién habla de riego? ¿Ustedes han escuchado a alguien que haya dicho que los productores hayan propuesto o hayan pedido soluciones para esta sequía, más allá de alguna declaración de emergencia agropecuaria, que es un trámite más administrativo? Yo por lo menos no. En cambio, cuando hay excesos hídricos, hay anegamientos muy importantes en distintos lugares, automáticamente los productores exigen otro tipo de respuesta de parte del Estado pidiendo, por ejemplo, obras. Hay que ver después si esas obras satisfacen o no los problemas, o cumplen con esos problemas. Hay que mencionar un poco la línea de tiempo de lo que es riego suplementario y complementario en Argentina. En 1986, los primeros trabajos experimentales. En la década de los 90, 1994 a 1998, hubo 5 años consecutivos de déficit y fue el auge de la incorporación del riego suplementario, ahí de los equipos del pivot central. Ahí básicamente surgió el primer proyecto de riego colectivo del departamento San Jerónimo Santa Fe. 2008, la sequía que les mencionaba recién. Se incorporan equipos en Avellaneda, que es una de las regiones de Santa Fe con mayor potencial para riego, y se genera también un anteproyecto de riego colectivo para 10.000 hectáreas. En 2016, de acuerdo a la información de las distintas provincias que elaboraron estudios, por ejemplo, Córdoba y San Luis, que ya más otro tipo de riego complementario, es una región subhúmeda donde los déficits son más importantes, donde una estación, es por lo menos una estación seca bien marcada, quintuplicaron la producción. Pero desde 1998 prácticamente la región central de Santa Fe no se incorporan nuevos equipos de riego. 2018 la mencioné recién, pero tampoco se incluyó en la agenda, y actualmente, si se tiene que mencionar cuáles son los incrementos de área con equipos de pivot, están en las regiones áridas o semiáridas. Córdoba, Mendoza, y ahí habla del norte de Buenos Aires, fundamentalmente para semilleros. Bien. Las posibles fuentes de agua para riego: tenemos la superficial, el río Paraná, por ejemplo, y todos sus afluentes. Tiene poco desarrollo y muchísimo potencial. Hay muchísimo potencial, excepto para arroz, que se está utilizando, no se lo utiliza para otra fuente de agua superficial. Origen subterráneo, que es la mayoría de los casos donde los productores en forma individual comienzan a tomar la decisión de riego. Tiene bastante buen potencial, ya vamos a ver un estudio que lo menciona. Y después tenemos por último las de origen meteórico, es decir, el excedente de lluvia almacenado en represas y o tajamares, que también puede ser un uso interesante. En el caso de Avellaneda hay un ejemplo. Los acuíferos de Santa Fe, aquí, este es un mapa que está publicado en un estudio de área potencial de riego en Argentina. Básicamente las leyendas no son no se pueden visualizar bien, pero este es el acuífero Puelche, es el que tiene mayor potencial de uso en la provincia de Santa Fe, y ahí se identifica todo lo que es el noreste, con un caudal entre 50 y 80 metros cúbicos por hora.
toda esta región centro, que tiene un caudal también entre 80 y 100 metros cúbicos por hora, y en el sur es el acuífero multiunitario, lo que es aquí con color verde y un poquito más celeste, y en ese caso los caudales también están en el orden del 80 a 100 metros cúbicos por hora. Bien, ahora le voy a presentar entonces lo que es el video perdón, vamos a salir de acá, el video de Jonathan Bianchi. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jonathan Bianchi, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza en el año 2013. En febrero de 2014 comencé a trabajar como profesional, como asesor técnico en la cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda hasta principios de este año. Bueno, en la cooperativa, como ingeniero agrónomo y como asesor técnico, teníamos muchas actividades dentro del grupo técnico, que integrábamos la Oficina de Desarrollo Agropecuario, y particularmente en mi caso he trabajado mucho en el acompañamiento y el desarrollo de riego suplementario, pero fundamentalmente en el acompañamiento a los productores regantes, que no son muchos, pero bueno, la verdad que hemos tenido muy buenas experiencias, puntualmente con una empresa familiar, que comenzó con un pivot, 2 pivotes, y bueno, actualmente tiene 3 equipos de riego en funcionamiento, con muy buenos resultados productivos, y eso es lo que hoy voy a tratar de mostrar y darle un pequeño pantallazo en estos 15 minutos que tengo de presentación. Como pueden ver, el título de esta presentación, yo la llamo riego suplementario. Es importante aclarar que es riego suplementario, no un riego integral, sino es un riego solamente para suplementar unos baches puntuales durante el ciclo cultivo, durante el año, y como dije anteriormente, una tecnología determinante en áreas marginales de producción. Y lo de áreas marginales lo puse en subrayado, no porque creo que sea un área marginal, sino porque muchos lo llaman área marginal a la región de la que voy a hablar, que es el noreste santafesino, y yo creo que tenemos muchos recursos como agua en cantidad y en calidad, que podemos utilizarla a favor a través de tecnología de riego, como para dejar de ser una zona marginal. En base a esta región va a ser mi presentación, que es la zona que mejor conozco y la que he trabajado. Este es uno de los campos de esta empresa que mencioné anteriormente, que en base a eso vamos a mostrar los resultados. Este es el equipo de pivot central, todo el riego que realizan es por pivot central, y bueno, este es el campo donde tiene, como pueden ver, 3 posiciones de riego. No sé si se alcanza a ver bien, pero son 3 círculos, uno al lado del otro, en un campo que tiene una forma geométrica bastante adecuada para hacer riego por pivot, porque entran 3 círculos de riego perfectamente. Un equipo de 300 metros de 300 metros, o sea, son círculos de 600 metros de diámetro, que abarca 28 o 29 hectáreas la vuelta completa. Bueno, como hoy le mencioné, a ver, ¿por qué considero el riego suplementario determinante para esta región? Yo creo que los principales factores que justifican a utilizar riego suplementario en una región como la nuestra, el punto número 1, y seguramente es el que la mayoría coincide, es la baja capacidad de infiltración y almacenamiento de agua de los suelos agrícolas. Esta es una de las principales características, porque estamos hablando de suelos clase 3, clase 4, donde se realiza agricultura, y donde la profundidad del horizonte A, el horizonte más rico del suelo, es un horizonte de no mucha profundidad, por lo tanto la capacidad de poder almacenar e infiltrar el agua luego de una precipitación es baja. Ese es el punto número 1, más adelante lo voy a exponer bien. El punto número 2 es que ya tenemos una alta evapotranspiración anual, donde el promedio mensual, en algunos meses, de la evapotranspiración es superior inclusive al promedio
de precipitaciones. Y estamos hablando de una región con una alta pluviometría, en promedio 1.200 milímetros anuales, donde hay meses donde la evapotranspiración es mayor al promedio de precipitaciones. El promedio de evapotranspiración anual es mayor al promedio de precipitación, perdón. Otro punto, alta pluviometría, como dije anteriormente, pero mal distribuida, 1.221 milímetros para ser exacto en los últimos 54 años, pero mal distribuido. Tenemos meses o periodos donde hay mucha lluvia, que el agua no es necesario, inclusive produce solamente molestias o daño al productor, y en otros donde realmente se necesita agua y no hay precipitación. Otros periodos. Y por último, este último lo agregué ayer cuando estaba haciendo la presentación, porque creo que hoy por hoy el productor vive una situación bastante particular, donde los costos productivos y los costos de infraestructura que tiene que enfrentar son costos cada vez más altos. Con respecto al primer punto, esto es un gráfico que lo uso siempre, es un estudio de INTA Reconquista, donde muestra los principales suelos agrícolas de la región del noreste santafesino. Y ahí, como pueden ver, en los primeros 50 centímetros, que es donde se encuentra el 90% o más de las raíces de cualquier cultivo, porque luego de esos 50 centímetros ya el BT es muy duro, o sea que es muy difícil que las raíces pasen esa profundidad. Explica cuántos milímetros de agua útil pueden almacenar los suelos. Y ahí podemos ver que entre 70 y 100 milímetros, dependiendo del tipo de suelo, es la capacidad máxima que pueden llegar a almacenar en los primeros 3 horizontes. Esto es muy importante porque ahí ya nos marca realmente lo que dije al principio, que es un suelo con muy baja capacidad de almacenamiento de agua. Y importante, como ustedes saben, que lo habrán visto en edafología, agua útil no es el agua que puede usar la planta, sino que de esa cantidad de agua solamente un 60, un 70% es el agua fácilmente utilizable que puede extraer la planta. O sea que acá dice un grafiquito bastante simple como para que todos lo entendamos. Si decimos que tenemos 50 centímetros de profundidad enraizable y un promedio de 80 milímetros de agua útil, un promedio entre los distintos suelos, y que solamente de eso el 60% es fácilmente utilizable, o sea, la planta no puede extraer hasta la última gota de agua, obviamente ya la presión con la que es retenido en el suelo es mayor a la capacidad que tiene la planta de poder extraerla, solamente un 60% de eso, un 50% puede ser extraído fácilmente por la planta. Quiere decir, podemos decir que en los primeros 50 centímetros tenemos solamente 50 milímetros de agua fácilmente utilizable. Si suponemos que un cultivo en un periodo primavero-estival está demandando con la evaporación del ambiente más la demanda de cultivo unos 7 milímetros al día, llámese algodón, llámese maíz, llámese soja. Si hacemos la división de 7 milímetros al día en 50 milímetros que tenemos en nuestro suelo, en la capacidad de almacenar agua en nuestra esponja de suelo, solamente en 7 días tenemos agua para 7 días y dentro de 7 días necesitamos una lluvia y una recarga del perfil para poder pasar el siguiente periodo. Esto es rápidamente un gráfico hasta el año 2014, me falta actualizarlo como dije al principio, pero esto muestra la pluviometría total anual de la región. Fíjense que hay años donde llegamos hasta los 2.000 milímetros y hay otros donde estamos en 600, 700. O sea, la variabilidad interanual también es importante. Esto es un gráfico que lo uso siempre porque me parece muy bueno. Es un gráfico donde divide esa pluviometría anual de forma mensual. O sea, este es el promedio mensual de precipitaciones y el promedio mensual de evapotranspiración. La gráfica continua, porque la evapotranspiración es continua, la gráfica en rojo continua indica la evapotranspiración mensual y las barras celeste la precipitación promedio mensual. Esto tiene 52 años de registro y fíjense, estas barras que se ven acá es la variabilidad que pueden tener las dos variables. Acá podemos ver cómo la barra, esta azul oscuro negra, es mucho mayor que la barra roja. ¿Qué quiere decir esto? Que la precipitación puede ser mucho más variable que la evapotranspiración. La precipitación mensual
puede variar, puede ser mucho mayor o mucho menor a lo que puede llegar a variar la evapotranspiración. Esto es muy importante porque esto es un año promedio, esto es un año donde llueven 1200 milímetros, pero ¿qué pasa cuando tenemos un año donde llueven, por ejemplo, 780 milímetros? Ya es considerado un año seco, o medianamente seco. Fíjense cómo hay baches mucho mayores, o sea, la precipitación que en enero era de, no me acuerdo, 130 milímetros puede llegar a ser hasta de 30 milímetros promedio, ¿no? En un año seco. Pero la evapotranspiración puede ser un poquito mayor porque tenemos menos días nublados, menos días de lluvia, por lo tanto se supone que va a haber más días con sol, más días de mayor temperatura, o sea, la evapotranspiración inclusive es menor, y es mayor, perdón, y esto hace que la brecha entre la precipitación y la evapotranspiración sea aún mayor, o sea que tengamos un déficit hídrico aún mayor. Bien, vamos a pasar un poco, ya que el tiempo nos apremia, yo le voy a mostrar una rotación que usó esta empresa durante los últimos 6 años y la verdad que yo la considero muy buena, porque estratégicamente y productivamente es buena. Estratégicamente porque aprovecha al máximo el uso de un equipo, de un pivot central, en la cantidad mayor posible de rotaciones que puede llegar a ser. Más de 3 rotaciones, más de 3 puntos de riego, o sea, ustedes saben que el equipo, un pivot central, se lo puede mover, pueden ser fijos, pero se los pueden mover. Estos equipos chicos de 300 metros se los pueden mover muy fácilmente. Así que es una buena posibilidad para aprovecharlo al máximo, la inversión del equipo riego, moverlo en mayor superficie. Esta empresa tiene 3 equipos riego que los puede mover a cada uno en 3 puntos de riego. Y la rotación para mí es la clave y la estrategia de aprovechar el equipo en la mayor superficie durante todo el año productivo. Acá van a ver que el año no arranca en enero, el año arranca en junio, porque el ciclo agrícola no arranca en enero, arranca en junio. No es un año calendario, es un año productivo, un año agrícola. Fíjense, si acá vemos posición 1, posición 2, posición 3, esto es un año particular. Esto es una unidad rotacional, lógicamente en el segundo año los cultivos van rotando de lugar, no siempre el algodón está en el círculo 3, sino el algodón está en el círculo 3 en el año 1, después está en el año 2, después está en la posición 2, después está en la posición 1. Al tercer año el algodón vuelve a la posición 3. Pero lo más importante de esto es que vean cuál es la forma de planificar un riego como para poder hacer el mayor aprovechamiento del equipo. Esta empresa siembra trigo, siembra soja, siembra choclo, ahora voy a explicar por qué choclo y no maíz, y algodón. Acá lo pueden ver gráficamente muy fácil, muy simple. La barra indica el periodo de siembra y de cosecha dentro de esa región del cultivo de trigo ciclo corto. Y lo que ven en el cuadrante donde dice trigo 46 milímetros es el periodo que el equipo está disponible para regar trigo. En este caso sería desde principio de julio hasta fines de agosto, principio de septiembre. Durante esos 2 meses el equipo está arriba del lote como para regar trigo y con eso cubre por excelencia el periodo crítico, de sobra, con anticipación, y luego el periodo crítico lo cubre, el equipo está arriba y cubre el periodo más importante del cultivo. El periodo donde si falta agua, el periodo donde más va a marcar la disminución de rendimiento. Y esa es la estrategia, rotar, poder escalonar la siembra y las variedades y los híbridos de los distintos cultivos como para ir escalonando el periodo crítico de riego. Asimismo con el choclo, anteriormente hacía maíz y después surgió la posibilidad, esas son las posibilidades que ofrece el riego, a veces de hacer cultivos speciality, y dejaron de hacer maíz de primera, que ya tenían muy buenos rindes, y pasaron a hacer choclo. Choclo para grano enlatado, lo cual tiene un valor mayor al cultivo de maíz como grano. Choclo, luego algodón, y por último soja de segunda, que la soja segunda se la hace tras el cultivo de trigo, y soja de tercera, que yo lo llamé acá, que se lo hace tras el cultivo de choclo, porque el choclo se lo puede levantar temprano, en 90, 95 días el cultivo está listo. Así que el lote para mediados, fines de noviembre está desocupado y se alcanza a hacer una soja tardía atrás del cultivo de choclo. Con esta rotación se va sembrando cada cultivo en la fecha óptima y se puede ir escalonando el equipo riego. En primer lugar se riega trigo, luego se riega choclo en los meses de septiembre y octubre, parte de noviembre, y se cubre el periodo crítico del choclo. Luego se pasa a sembrar algodón, que ya se lo sembró anteriormente en octubre.
se pasa al tercer punto de riego, entre fines de noviembre hasta fines de enero, y por último, se pasa a regar la soja que estaba sembrado en el lote que estaba, se pasa a sembrar la soja en el lote de trigo que ya fue cosechado. Fíjense que el trigo ya fue cosechado a fin de octubre. Se siembra la soja y se riega la soja durante los meses de febrero y marzo, parte de abril, que son los meses más importantes. Para las hojas ciclo largo, como se usan en el noreste santafesino. Esto es importante y esos milímetros que tienen al costado indican la lámina que aplicó esta empresa durante los últimos 6 años, como para que ustedes tengan una idea, en promedio, la lámina que demanda cada cultivo. Voy a pasar a mostrar los resultados productivos porque ya no tengo mucho más tiempo. Y me interesa que vean esto, que vean los rindes. Fíjense, las 6 campañas de trigo. Estamos hablando de una empresa que trabaja muy bien y que el promedio en secano aún es alto, de 2.400 kilos, estamos hablando de 24 quintales, pero bajo riego estamos llegando a los 33, 34 quintales, lo cual indica que se puede lograr hasta 1.000 kilos más de trigo por hectárea. Y 1.000 kilos más de trigo, el impacto en rentabilidad es mucho mayor al impacto que tiene productivo. Esto es el trigo hasta el año pasado, sin contar el trigo de este año, que la foto de este año es esta. El trigo de este año, la seca fue brava, como ustedes saben. Esto es resultados de maíz. Fíjense que se dejó de hacer maíz de 10.000 kilos, que estábamos hablando bajo riego, con un promedio de 9.400 kilos bajo riego, 3.000 kilos más que en secano, maíz de primera, y se pasó a hacer choclo, donde el primer año hubo algunos problemas de aprendizaje, que se lograron 12.000 kilos. Estamos hablando de choclo que se lo cosecha verde, por lo tanto no es lo mismo, no se puede comparar con maíz porque el maíz se lo cosecha seco. Esto es choclo que va para enlatado, para industria, pero ya el último año ya lograron un rinde de 20.000 kilos, lo cual tiene una rentabilidad altísima, superando ampliamente al algodón, que para la zona nuestra, el noreste santafesino, es un cultivo económicamente importante. Estos son resultados reales de algodón. Fíjense que los primeros años no tuvimos mucha necesidad de regar algodón y no hubo mucha diferencia entre hacerlo bajo riego o bajo secano. Inclusive el tercer año los rindes fueron bajos porque sufrimos inundaciones severas. Pero fíjense este cuarto año que lo marqué acá con una flecha, donde se regaron 150 milímetros, hubo una diferencia de 2.000 kilos de algodón en bruto, lo cual es muchísima la diferencia, y este año fue un año famoso para estos productores porque lograron, la verdad, mostrar un rendimiento ampliamente superior al promedio del resto de los productores que hacían en secano. Y bueno, eso es lo que tiene el riego, la posibilidad de poder regar y poder salvar un cultivo cuando realmente el año viene mal. En algodón hay un promedio de 600, 700 kilos bruto, lo cual es mucho. El algodón es un cultivo muy valioso, así que lograr 600, 700 kilos más de fibra de algodón en bruto, perdón, es un número importante. Esto es soja, acá figuran, esto es soja de segunda y algunas sojas de tercera. Acá figuran todos los resultados productivos, hay un poco más porque justamente están también algunos lotes de soja de tercera. Y bueno, con 55 milímetros promedio que se regaron durante los últimos años, se logró también un rendimiento cercano a 1.000 kilos, 100 quintales más por hectárea de soja. Esto para mí me parece bárbaro, estos resultados fueron muy buenos, y bueno, yo creo que a medida que los productores van agarrando más confianza, esto va a ir mejorando. Estoy terminando, estoy ya por finalizado porque no tengo mucho más tiempo. Solamente quiero decir que yo trabajé mucho tiempo con muchos productores, no solamente con productores regantes, y he visto años muy buenos y años muy malos, años donde el productor invirtió en muy buenos híbridos, muy buenas variedades, fertilizante, manejo de maleza, etcétera, 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 pero faltaron esos 30, 40, 50 milímetros puntuales en un momento puntual del cultivo de soja, del cultivo de algodón, del cultivo de maíz, y la verdad que a maíces que están preparados para rendir 10, 12.000 kilos al menos en nuestra zona, podrían rendir como rendimiento potencial, rinden 3, 4.000 kilos, sojas que podrían rendir 40 quintales, rinden 1.200 kilos, o sea,
Me gustaría y podría estar hablando horas de riego porque me encanta el tema, pero la verdad que no tengo mucho más tiempo. Les agradezco a que me hayan escuchado y cualquier consulta estoy disponible. Así que muchas gracias por su atención. Bueno, como le comentó Paulo, soy egresado de la Facultad de Esperanza. Me recibí en 2013, cuando ni bien me recibí, comencé a trabajar en riego. Y tenemos actualmente la distribución de los pivot Lindsay para lo que es Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, para el litoral, digamos. Hace 2013 que estamos trabajando en riego, inicialmente solamente con pivot, hoy estamos trabajando también en goteo y en lo que es espacios verdes también. La parte de mi presentación la dividí en lo que es el escenario de Entre Ríos. ¿Puedes pasar, Pablo? Ahí está. Bueno, como comentaba Pablo, en cuanto al clima, tenemos en nuestra zona 1100 milímetros anuales y normalmente no muy bien distribuidos. Suelos en su mayoría vertisoles, si bien al sur, suroeste de la provincia hay suelos más francos y un poco mejor calidad. La capacidad de almacenamiento de estos suelos van entre los 40 a los 70 milímetros, o sea, lo que es agua útil. Y los niveles de infiltración son bastante bajos, por lo que por ahí poder aprovechar las precipitaciones también se hace complicado. Los rendimientos, por lo tanto, son dispares y normalmente hay grandes pérdidas de rendimiento en periodos breves. Un caso clarísimo es el del trigo en este momento. Hasta hace 20 días veníamos con trigos excelentes, hoy ya el estado es delicado y probablemente con 10 días más de sequía las pérdidas de rendimiento van a ser altísimas. Por otra parte, tenemos una disponibilidad de agua subterránea de muy buena calidad y con muy buenos caudales que llegan a los 500 metros cúbicos en las mejores zonas. Es lo que hay medido en las perforaciones arroceras y demás que hay en esta zona. Tenemos gran cantidad de ríos y arroyos y tenemos posibilidad por el relieve también de realizar represas y demás, o sea que las fuentes de agua son variadas y abundantes en toda la provincia. Por otro lado, hablando un poco del escenario de mercado, tenemos una altísima demanda de grano por la cadena avícola que hay en nuestra provincia, o sea que digamos, las condiciones para llevar adelante el riego son óptimas. Pasar a Pablo si querés. ¿Puedes pasar, Pablo? Yo creo que no puedo. Ahí está. Bueno, eso es una foto no de la campaña que pasó, de la campaña anterior, la 2019. Eso es un mismo maíz. Como ven ahí, es un maíz que está ya en formación de grano. Eso es dentro y fuera de un pivot. Eso es un maíz que tenía una lámina aplicada de 90 milímetros hasta ese momento. Pasa lo más, Pablo. En cuanto a los sistemas, para hablar un poquito de lo que es aspersión, tenemos, o sea, lo que es aspersión y también un poco riego por manto, lo vamos a dividir en tres. Tenemos el pivot central y el avance frontal, que son los dos sistemas que tenemos ahí. Son sistemas de, por ahí, una alta inversión inicial, pero con un costo operativo bajo. Es un poco la tendencia que viene el riego por aspersión, no solamente acá, sino en distintas partes, por el costo energético del milímetro y por el bajo requerimiento de mano de obra. Por otra parte, tenemos sistemas intermedios, que son los cañones. Si lo puedes pasar, Pablo. No sé si yo puedo pasar la diapo, ¿no? ¿Me responde? No. Los cañones, que son sistemas intermedios, en cuanto a aspersión, son equipos que son un poco más baratos de inversión, pero tienen un costo operativo tanto en mano de obra como energéticos más altos. Mientras los pivots trabajan con presiones de trabajo de entre 2 y 3 kilos, un cañón trabaja entre 6 y 7 kilos, mientras que el ala regadora es el que vemos abajo,
es un sistema que a ventaja del cañón trabaja con menos presión, pero como contrapartida también requiere bastante mano de obra. También son sistemas pensados para explotaciones más chicas, por lo cual están donde tuvieron más éxito en nuestro país son las explotaciones hortícolas, en papa, en producción de pasturas o maíz para explotaciones ganaderas de no mucha dimensión. Y por último, el riego por manto, que es un riego que lo podemos realizar con una baja inversión, con un costo operativo de lo energético no muy alto y sí con un costo de mano de obra un poco mayor. Es un sistema que en Entre Ríos se está usando en algunas explotaciones para maíz, pero principalmente tiene un poco más uso en pasturas, y en el Uruguay se está usando bastante en pasturas también. Bueno, en cuanto al estudio de caso, bueno, Jonathan, si podemos después escuchar el video, iba a presentar su caso en Avellaneda. Este es un caso de un equipo de pivot central en el centro de Entre Ríos, una unidad de 100 hectáreas, donde están los datos de las últimas 4 campañas en soja y en maíz. En este caso se hicieron más cultivos, pero por ahí cultivos no tradicionales como lino, colza y demás, lo cual decidí no incluirlos en el análisis porque tienen una cuestión de precios que por ahí no es replicable en otros casos, porque son cultivos no tradicionales. Ahí lo que podemos ver es la diferencia de rendimiento de secano-riego y la lámina bruta aplicada en cada caso. Para resaltar, en el caso de la soja, está la campaña 2017-2018, donde se regaron 265 milímetros. Y un diferencial de rendimiento que fue dentro del riego de 2.450 kilos, que podemos decir que no es alto para un cultivo bajo riego, pero si lo comparamos con el secano, que fue 0, la soja no se cosechó fuera del pivot, es un diferencial muy alto. En contrapartida, el año siguiente, 2018-2019, los rendimientos fueron iguales. Esa soja fue una soja de segunda sobre lino, que no se regó. Y bueno, no se aplicó, y el diferencial, ahí digamos, en 2 años tenemos las caras opuestas de lo que es el riego en esta zona, ¿no? Como análisis ahí tenemos en los 4 años un diferencial de rendimiento de 1.195 kilos para soja, con una lámina promedio de 96 milímetros. Después, pasando al cuadro del maíz, ahí no está el 2017-2018, no se hizo maíz en ese año por una cuestión de manejo del establecimiento, se decidió no hacer maíz en el pivot. Entonces, por eso no figura ese año, y en el año siguiente, en la parte de secano, se hizo sorgo, por eso no está la comparativa del dato de secano. El diferencial de rendimiento promedio es 2.650 kilos con 72 milímetros de lámina aplicada. Ahí hago la aclaración, los signos de pregunta de la lámina del año 2008, del año seco, que no está el dato, y de cuánto hubiese sido, seguramente hubiese sido muy similar a los 265 milímetros que aplicamos en soja. Por eso, por ahí una lámina promedio para maíz, para este periodo sería más acercada a los 150, 160 milímetros y no a los 72 que dice ahí. Pero bueno, después vamos a usar estos datos para el análisis de números. Pasalo, Pablo, si querés. En cuanto a la inversión, para un caso de pivot central, ahí estamos hablando de $1.750 por hectárea, eso es un promedio. Una inversión puede rondar entre los $1.400 a $1.500, a los $2.000, $2.100, dependiendo si son equipos fijos, si son equipos en varias posiciones, si la toma de agua es subterránea, si es superficial, la potencia de bombeo requerida, la distancia de cañería, el tamaño del pivot. Hay varios factores que influyen en el costo de una inversión. Es una inversión total partiendo de un campo sin perforación, sin toma de agua, y haciendo la obra completa. Ahí puse para tener una idea de lo que estamos hablando. Hoy en día son 6 toneladas de soja, 12 de maíz, 10 de trigo por hectárea que tenemos que invertir para tener un campo irrigado con un pivot. El costo operativo, básicamente hablando de lo que es energía,
Actualmente en Entre Ríos la energía es, para este tipo de proyectos es inviable, diría, porque el costo de la potencia contratada es altísima, entonces por ahí tenemos que pagar todo el año una potencia para usarlo a lo mejor una semana o 10 o un mes al año. Entonces eso hace que el costo del milímetro se vaya a las nubes. Ahí puse un costo de bombeo para equipos diésel, aproximado, puede ser un poco menor, un poco mayor, depende del sistema que estemos hablando, que puede ir de los 20 centavos de dólar a los 60, dependiendo también si es el bombeo superficial o tenemos que captar agua del acuífero, que en este caso la estamos bombeando de 30 a 40 metros de profundidad. Pásalo, Pablo, si querés. Tomando las últimas dos diapositivas, hacemos un poquito de análisis y decir, bueno, ¿qué es viable una inversión de riego? ¿No es viable? Mucha gente tiene al riego como decía algo, no, eso es muy costoso, eso es una inversión para empresas, es una inversión para alguien que tenga un campo grande, no está al alcance de un productor promedio. Lo que vemos acá con los rendimientos de esos 4 años y los costos que pasamos es que si tenemos en soja, por ejemplo, con el diferencial de 1195 kilos, el costo del milímetro de riego, podemos ver que en 6 años estaríamos desquitando la inversión de pivot. Esto es un análisis obviamente muy grueso, tendríamos que meter ahí un promedio de precio a lo mejor de los últimos 10 años, tendríamos que meter el costo financiero, pero eso es un análisis como para ver un poco a grandes rasgos, es decir, en cuánto tiempo puede llegar a amortizar un equipo de riego de este tipo. Para el caso del maíz, también baja a 5 años por ahí por ahora hoy una buena relación de precios del maíz frente a la soja y un diferencial de rendimiento en este caso un poco más alto. Este es un caso, hay casos de mayor éxito en cuanto a la producción, también hay casos de menor éxito y después por ahí vamos a comentar un poquito el por qué. ¿Me puede pasar, Pablo, si querés? La situación actual en Entre Ríos, hay unas 30.000 hectáreas bajo pivot. ¿Cuáles son las potenciales? Pablo va a hablar un poco después. Más de 1.700.000 hectáreas es el potencial en Entre Ríos según la FAO. Para los que conocen Entre Ríos y para los que están trabajando acá, yo diría que hay muy pocos lotes en la provincia, por lo menos los lotes agrícolas, que no se pueda poner riego. Los lugares donde no tenemos agua subterránea, podemos hacer una represa o nos pasa un arroyo, un río. Yo creo que las posibilidades de riego de Entre Ríos son altísimas. La situación hoy es que en los últimos 5 años la inversión en equipos de pivot y en otros sistemas de riego, sacando lo que es goteo, ha sido muy baja, han sido muy pocos los equipos que se han instalado. Como análisis de lo que es el mercado, la oferta de maíz en Entre Ríos no alcanza a cubrir el 25% de la demanda. La cadena avícola está trayendo maíz de Córdoba, de Santa Fe, de Santiago del Estero, con fletes de hasta 800, 1000 kilómetros. El rendimiento promedio del maíz acá es 5.600 kilos, y eso contando la zona sur, que es una zona, como les comentaba hoy, bastante de mejor aptitud agrícola. Si nos vamos a la zona centro, a la zona norte, el rendimiento es mucho menor. El riego no está en la agenda de los productores, no es algo, si hoy le preguntás a 100 productores de Entre Ríos en qué van a invertir en los próximos 10 años, si pueden invertir, y te van a hablar de cosechadoras, de tractores, de sembradoras, de cualquier cosa, menos de riego. Y por otra parte, pese al escenario que les contaba recién, de haber una alta demanda, de la provincia necesitar una gran cantidad de materia prima para agregar valor, de estar los productores, de estar el agua, de tener todas las condiciones, no hay ningún programa estatal y los que hubo quedaron en anuncios y realmente no han llegado a nada. Para ir terminando,
Se dice que en la Argentina se pueden regar 6 millones de hectáreas. Hay una serie de estudios que así lo dicen. Tenemos, por ejemplo, en Pivot 6 millones de hectáreas que incluyen riego tradicional y riego suplementario. Actualmente hay 600.000 hectáreas bajo riego integral, suplementario y complementario en Pivot. Este es el mapa de Argentina. Entonces vemos, por ejemplo, en Santa Fe que está concentrado en el sur, en el oeste de Buenos Aires. Hay muchos en Córdoba, San Luis, el sudeste y sudoeste de Buenos Aires. Esos son más otros lugares de la Argentina. Yo aquí le quería mostrar un estudio que se llevó adelante en el año 2013, que se llama Potencial de Ampliación del Riego en la Argentina, que estuvo patrocinado por FAO, y en Argentina fue el PROSAP el encargado. Bueno, de ese estudio, de toda una serie tiene muchas páginas, esto que se ve aquí es la superficie existente actual cultivada, con riego, ¿no es cierto? La superficie a ampliar, haciendo una mejora en la eficiencia del riego, y esta es la superficie a ampliar con riego complementario, es decir, la que hoy no tiene riego. No tiene riego. Fíjense, tomé el caso de 2 provincias, Santa Fe y Entre Ríos, que actualmente tiene Santa Fe 62.000 hectáreas, la mitad con arroz, Entre Ríos 115.000 hectáreas, casi 80.000 con arroz. ¿Y a cuánto se puede ampliar esa superficie? En Entre Ríos, 1.750.000 hectáreas con fuente superficial, Santa Fe, 630.000 hectáreas con fuente superficial y otras 380.000 hectáreas con fuente de agua subterránea. Esta suma no es la suma lineal de las dos, sino que en algún caso se puede, o es una u otra fuente. Pero estamos hablando de 750.000 hectáreas en Santa Fe, de 62.000 a 750.000 hectáreas, 10 veces más. Es decir que de esas 4.260.000 hectáreas, ampliar 4.700.000, bueno, ¿qué costo tiene? Entonces, ese mismo estudio estableció que para 4 millones de hectáreas, 16.500 millones de dólares sería la inversión en infraestructura. En inversión. Ahora, fíjense las pérdidas del 2018, 7.100 millones de dólares. Quiere decir que en un año casi se perdió de producir, se perdió de rentabilidad, la mitad de lo que podría ser la inversión. No es un problema aquí económico el que estamos hablando, es un problema netamente de planificación y financiero. Bien, entonces aquí hay una serie de preguntas que tienen que ver por qué está estancado el riego. ¿Es por problemas de fuente de agua? ¿Hay problemas ambientales? ¿No se realizaron estudios suficientes de riego? ¿Falta financiamiento? ¿Los costos operativos son altos? ¿Los arrendatarios que alquilan campo no van a invertir en riego? ¿No hay cultura de riego? ¿No es visto como un problema? ¿Las experiencias no resultaron satisfactorias? ¿No hay técnicos capacitados? ¿No hay información suficiente? ¿Falta legislación? Fíjense que a todas estas preguntas hay un conjunto de respuestas, que yo tomé las más importantes. Digamos, hay estudios que indican que hay abundante agua superficial, existen fondos para realizar infraestructura para riego colectivo, PROSAP, BID, pero requiere decisión política porque hay por lo menos 3 estudios en Santa Fe que se han hecho, Monge, Avellaneda y el Sucre Alcolero en el departamento obligado, y no se financia. Nunca se financiaron. A su vez, el financiamiento actual es los préstamos, los pocos préstamos que dan las empresas que otorgan riego, los bancos especial, son apenas de 4 años, se necesita entre 6 y 8. Los costos de energía también son altos, antes lo decía Hernán, la potencia instalada hay que pagarla por todo el año y se usa muy poco tiempo. Además, otra cosa importante, yo considero en los últimos 20 años hay periodos más de excesos hídricos que de déficit, entonces como que el productor no tiene memoria de la sequía y por lo tanto, cuando pasa, se dedica a otra cosa. O bien, aquellos innovadores buscan resolver su avance tecnológico con otro tipo de equipamiento, otro tipo de maquinaria. Bien, entonces, como último, ¿cómo instalar el riego suplementario en la agenda? Aquí, una parte tiene que ver específicamente con la actividad privada, que es la asistencia crediticia, creación de fondos fiduciarios,
articular cadena de valor, es decir, la actividad privada por sí misma, cómo puede ir generando acciones para lograr instalar el TEN. Por otro lado, tenemos la posibilidad de hacer capacitaciones profesionales, difundir resultados obtenidos en experiencia de campo. Todo lo que mencionaba Jonathan está hoy necesariamente, o se necesita que esté a disposición de mayor cantidad de gente. Y por último, generar organizaciones público-privadas que promuevan el riego. Esto no quiere decir generar un organismo para poner gente, sino es efectivamente poner en valor lo que ya se conoce, o los estudios que están ya realizados, revitalizando los proyectos y, por supuesto, también reglamentando la ley de aguas, porque hay una ley, por ejemplo, en Santa Fe, donde hay un capítulo específico de los usuarios del riego. De esta forma, tenemos bancos, empresas regantes, que se articulan con todas las facultades, colegios profesionales e INTA que generan información, y finalmente con el Estado y las asociaciones de usuarios que tendrían una participación más activa a partir de la ley de agua. Bien, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Ahora quedamos a disposición de las preguntas. Disculpen un poco la demora de la charla. Compartir, si querés. Bien. Bien, bueno. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias, Hernán y bueno, y Jonathan, que está grabado. Ahí sí he activado, si no me equivoco, todos los participantes pueden activar sus micrófonos, así que si quieren hacer alguna pregunta, le pedimos nada más que nos hagan alguna señal, si hay más de una pregunta, si no, avanzamos. Muy interesantes los datos que mostró Jonathan, lástima que no lo tengamos para las preguntas, ¿no? Roberto. Justo iba a ser. Sí, Carlos. Buenas, ¿cómo le va? Hola, Carlos. Hola. ¿Todo bien? Una consultita iba para el lado de si hay algún criterio general para cuáles son los campos más adecuados o las zonas más adecuadas donde el riego se ponga como prioridad en la agenda de inversión, porque, digamos, se me ocurre en un campo de altísima calidad que en secano están sacando 10.000 kilos de promedio, apuntar a 16, 17, 18, como apuntan en la zona maicera de Córdoba, o en una zona, como mencionaba Jonah, del centro-este, del noreste de la provincia de Santa Fe, donde las diferencias de suelo son muy grandes, y por ahí las limitantes o las épocas que puede llegar a no juntar nada a una campaña, se presenta y bueno, es muy difícil de eso reponerlo. O sea, ¿a dónde apuntarían la agenda al riego? ¿A campos buenos o a campos malos? Bueno, resumiendo. Yo si te tengo que dar mi opinión, el estudio que yo le mencionaba del potencial de riego en Argentina, cuando hablas de fuente superficial, estamos tomando básicamente el río Paraná. Entonces ahí tenemos toda una extensa franja a lo largo de toda la provincia de Santa Fe, y del otro lado también Corrientes y Entre Ríos, y un poco más al norte Santa Fe y Chaco, donde está concentrada básicamente todo el uso de fuentes superficiales. Ahí ya hay una gran atención
a dónde destinarla, ¿no? Qué tipo de tierras vas a colocar. Después, como hay que acompañar a los acuíferos, tenés, en el sur provincial también tenés muy buenos acuíferos, y de hecho la mayor cantidad de pivot que yo les mostré en el sur provincial tiene que ver básicamente con semilleros, ¿no? Entonces, esa es una oportunidad muy concreta, la posibilidad de tener riego para semilleros. Todo lo que es el oeste santafesino tiene complicaciones, a pesar de tener muy buena calidad de tierra, tiene problemas de calidad de agua. Ahí la atención no puede ser masiva, puede ser algunos casos puntuales donde se puede aprovechar agua meteórica. Después tenés toda la provincia de Córdoba, y ellos tienen delimitado también por zonas donde tienen acuíferos. Todo lo que es el centro hacia el oeste tienen muy buenas posibilidades de utilizar acuíferos para riego. Después tienen el acuífero semiconfinado que está en la zona de Mar Chiquita. Con respecto a si son de tierra de buena calidad, o clase 1 o 2, nosotros las tenemos muy concentradas en el sur de la provincia. Ahí hay acuíferos que se pueden utilizar. Después, esa clase de menor aptitud, tendríamos que tomar, por ejemplo, en algunos casos de los departamentos están desde la capital hacia el norte. En el caso de Entre Ríos, no sé cómo dirías vos, Hernán. Yo un poco respondiendo a tu pregunta, si vos tenés, suponiendo que tengas, te doy el caso de Entre Ríos, lo podés tomar en Santa Fe. Si vos decís, bueno, tengo un campo en Gualeguay, en Entre Ríos, donde tenés suelos clase 1, clase 2, en algunas zonas, tenés disponibilidad de agua, y tenés un campo acá en Villa Elisa o más al norte, donde tenés suelos clase 3 y 4, vertisoles con un montón de limitaciones, y tenés en Gualeguay un promedio de 9.000 kilos de secano o de 8.000 en maíz, y donde a lo mejor en 10 años tu rendimiento por debajo de los costos del maíz son 2 o 1, y te venís acá donde a lo mejor en 10 años estás teniendo 3 o 4 años donde tus rendimientos están por debajo de los costos. Yo te digo poner riego primero acá. El resultado económico que vas a tener seguramente va a ser mejor acá que allá. Allá no vas a tener un impacto de riego, sí lo vas a tener, porque además de borrar esos años de malos rendimientos, seguramente acompañando el riego con un mejor paquete o animándote a invertirle más a tu maíz, vas a estar en pisos de a lo mejor de 12.000 kilos o de 13. Yo creo que con los datos que mostró Jonah, por ejemplo, es un poco respaldando lo que te estoy diciendo, de decir, bueno, un campo que es más marginal y tenés disponibilidad de agua con el riego, le da una estabilidad que financieramente para un productor es clave, independientemente de que eso impacte en un mayor margen año a año después, ¿no? Perfecto. Creo que con la respuesta que me dieron ambos, encaré mal la pregunta o el análisis, dado que, por lo que mencionó Roberto, por ahí primero determinar cuáles son las zonas en las cuales sería factible aplicar riego y, bueno, después hacer el análisis. Miré más la provincia de Santa Fe con alma de santafesino para llenar de riego a la provincia, dejando de lado dónde iba a sacar el agua. Así que gracias. Bien. Buenas tardes a todos. Perdón, Franco. Buenas tardes a todos, profe, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo anda, Franco? Bien, bien. Quería consultar, más pensando yo en una mirada desde el punto de Entre Ríos, para la zona, justamente como decía Hernán, para una zona más de zona de vertisoles, si en el plan de considerar un equipo de riego no debería preverse primero la cuestión de erosión, ya para sentarse a hablar con el productor o sentarse a hacer una planificación de inversión o de diseño, por ejemplo, como explicaba recién, las rotaciones a lo largo del ciclo del campo. El otro muchacho, no me acuerdo el nombre,
no solo plantear la posibilidad de rotarlo a lo largo del mismo año, yo pensé que se rotaban de un año para el otro, los equipos nomás no conocía mucho más, pero si no se debería tener muy en cuenta el tema de la erosión, una planificación previa de sistematización de los campos. Está muy buena tu pregunta. Y la verdad que en estos 6, 7 años que estamos trabajando, hemos visto mucho problema de erosión, por lo que vos comentás, por 2 motivos. Uno es que en una buena parte de la provincia tenemos un alto caudal disponible de agua. Y bueno, y el problema de los suelos que tenemos vertisoles solamente acá, entonces la información que hay acerca de los vertisoles no es la misma que hay para otro tipo de suelos. Nos encontramos con muchos equipos que fueron instalados, decir, bueno, tenemos este caudal, tenemos superficie la que quieramos, y armaron un pivot de 200 hectáreas, un pivot de 700 metros de largo, o de 650, y la lámina instantánea de ese pivot al final es el doble o más de lo que el suelo puede infiltrar. Entonces, eso sumado a pendiente, son equipos que han generado grandes problemas. Si a eso le sumamos el problema de la huella del pivot, que a veces te combina la huella a favor de la pendiente, son aspectos a tener en cuenta a la hora de diseñar un pivot. Nosotros la lámina instantánea es lo primero que miramos, por eso apuntamos a sistemas de pivot para móviles más chicos que a equipos más grandes. Para por ahí los que no están en dimensionamiento de un pivot cuanto más grande, más barato por hectárea, porque vos vas agregando tramos y ese tramo te abarca cada vez más superficie en el radio del equipo. Entonces con un mismo tramo vos regas mucha más superficie. Entonces ha pasado de gente que lo diseñó que no es de acá y no ha tenido muy en cuenta los aspectos agronómicos y ha habido muchos problemas. Un poco mi idea era hablar de algunos de los por qué el fracaso en algunos casos del riego, y uno de esos es el mal diseño, y es un aspecto de la erosión, es un aspecto a tener en cuenta. No sé si quedó clara tu cuestión. A ver. Sí, muchas gracias. Como ejemplo, y son problemas, como te digo, de diseño. No es que sea una limitante, ni mucho menos. Además, en equipos que tenían problemas de erosión, hay herramientas, mediante la pluviometría, hay herramientas para solucionarlo o para mejorarlo, aumentando el ancho mojado y varias tecnologías que las hemos instalado en muchos equipos y lo hemos podido solucionar. Muchas gracias, muy clara la explicación. Antes de darle hola, Joaquín, ¿cómo estás? Sí, Hernán, hay una pregunta para después que te la puse en el chat y hay otras preguntas que después que le dé si la querés ir leyendo mientras lo escuchamos a Joaquín. Joaquín. Bien. No te escucho. Mientras Joaquín arregla el desperfecto, ahí me preguntan si hay ¿por qué el costo por milímetros bombeando con energía eléctrica es tan caro? Que presentó Hernán, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la contratación de la potencia. Es decir, estos equipos tienen, de acuerdo al caudal y a la presión que trabajan, tienen una potencia importante, ¿no? Estamos hablando de 30, 35, 40 HP. Por lo tanto, esa es una potencia que se necesita contratar con la empresa de electricidad que cada provincia tiene la suya, o a veces una cooperativa. Entonces, no hay un criterio único de contratación y eso puede resultar oneroso, puede ser carísimo. A lo mejor después, específicamente, la cantidad de kilovatios consumidos a lo largo del año sea baja, pero el costo de la potencia instalada es muy alto. Entonces, Hernán decía que para muchos, cuando hay que aplicar
50, 60, 70 milímetros para un cultivo, y después no es mejor repetir en ese mismo equipo otros 50, 60 para otro círculo, conviene colocar combustible, ¿no? Con lo cual parece un despropósito, pero tiene mucho que ver con la potencia instalada. Para esto, me preguntaban si había estudios con respecto a la eficiencia. Bueno, generalmente los equipos de pivot son los que tienen mucha eficiencia, del orden del 80%, y entonces la lámina que se aplica, la dosis que se aplica, prácticamente se aprovecha en esa cantidad. Y hay una serie de alternativas que se están analizando, en Manfredi ya comenzaron, que es utilizar energía fotovoltaica, es decir, paneles solares para reemplazar el costo energético. Lo que ocurre es que los paneles solares se pueden utilizar en una cantidad de horas muy breve en el día, y por lo tanto muchas veces el riego se necesita extender 20, 22 horas por día. Entonces, las horas que no puede utilizarse los paneles solares, se tendría que utilizar la red eléctrica. Entonces ahí el negocio es venderle, fuera del periodo de estar regando, energía a la empresa provincial de la energía de cada provincia, y de esa manera después disminuir, luego cuando le corre, por lo menos arreglar el aspecto de la potencia instalada. Entonces, hay muchas cosas que definir, ¿no? Esto se está avanzando, muchos lugares están discutiendo. Me contaban en Manfredi que tienen enormes dificultades para lograr poner esta negociación y disminuir ese costo. Sí, ahí, Pablo, si me permitís, nosotros el último comparativo que hicimos, después ya no tenía sentido hacerlo, en finales de 2015 más o menos, de diésel versus eléctrico para pivot. Lo hicimos para algunos pivot con bombas de 125 caballos, motores de 160, 170 caballos diésel. Y teníamos viéndolo en una gráfica, ¿no? Una línea recta, que es el costo del milímetro con gasoil, siempre es lo mismo, independientemente de que reguemos 5 milímetros o 500, el costo es el mismo. Mientras que el costo energético, por la potencia instalada, nosotros pagamos un gran monto fijo de energía eléctrica, que si regamos pocos milímetros, diluimos ese costo en muy pocos milímetros, mientras que si regamos más, el costo fijo se va diluyendo y el costo variable del kilowatt va quedando barato. En ese momento, hasta 125 milímetros convenía regar con gasoil, y a partir de 125 milímetros se empezaba a diluir el costo fijo y la energía eléctrica te quedaba más barata. Después, bueno, con la distorsión que hubo de la energía eléctrica, los precios de los combustibles y demás, eso ya cambió totalmente. Y en cuanto a lo que vos decís, Paulo, de la energía solar, es así, hay mucho interés, se están haciendo en nuestra zona. Nosotros hemos hecho varios proyectos en riego por goteo, en potencias más bajas, pero el gran limitante hoy es la imposibilidad de vender energía a la red en los momentos de que no se ocupa para riego, que si lográs el acuerdo y lográs que te habiliten para vender, vos pagás 10 pesos el kilowatt y a vos te lo pagan 1 porque el resto es de impuestos y etcétera, entonces la ecuación tampoco cierra. Creo que resolviendo esas cuestiones, que volvemos a lo mismo, es cuestión de políticas, la energía fotovoltaica es algo que se tiene que venir. Gracias, Hernán. Joaquín. No te estamos escuchando. Hace un ratito te escuchamos y... no te escuchamos. Que hagan por el chat. ¿Querés escribirla? Mientras tanto le paso... bueno, creo que la pregunta de Nicolás, Hernán, que te la pasé ahí por el chat, está respondida, sí, ¿no? Fue parte de la presentación. Si quieren volvemos un poquito a la presentación y se la contesto brevemente. A lo mejor no estaba él conectado en ese momento. Si no, hay una pregunta de Ramiro. Hay otra pregunta, mientras tanto. Bueno. Ramiro dice, ¿hay experiencias norte de Santa Fe, Entre Ríos, sobre la incorporación de fertilizantes en pivot central o avance frontal? Y si hay complicaciones, ventajas, ¿cuál es la factibilidad de la incorporación, digamos, un fertirriego?
Bueno, después Hernán, si querés comentarlo vos. Nosotros cuando se instalaron los primeros equipos en el año 96 en La Ramada, hicimos las primeras pruebas de aplicar urea a través de un equipo de fertirriego. Después fuimos, esa misma empresa tenía equipo de pivot en Catamarca, y también se trasladó la experiencia. En ese momento, con urea no había mayor problema. Después, a otros productores yo les preguntaba y utilizan ya otras soluciones o quizás otros productos para fertilizar, y les convenía directamente aplicarlo a través de una pulverizadora. Ahora, al final, Jonathan comentó que justamente había una foto que no la tenía disponible, donde estaba aplicando la urea y atrás estaba el riego, ¿no? O sea, con la máquina aplicaba la urea y atrás venía el riego. Entonces, se puede hacer indistintamente, hacerlo como fertirrigación, o si ya se tiene la posibilidad de aplicarlo en forma con una máquina para incorporar, se aplica el riego y directamente funciona. No sé, Hernán, si vos tenés Sí, la tecnología de fertirriego es excelente, o sea, es ideal, como se puede decir, es como darle de comer en la boca, ¿no? Damos los nutrientes disueltos en el agua y van directo a las raíces, la eficiencia de aplicación es la más alta. La experiencia que nosotros tenemos, nosotros hemos vendido varios equipos de fertirriego, hemos instalado. Por un lado, bueno, hoy hay una oferta muy alta de fertilizantes líquidos, no solamente nitrógeno, como fue el comienzo con el WAN, sino que hoy hay muchas soluciones de diferentes nutrientes. Lo que por ahí es más dificultoso es la logística de distribución de los fertilizantes líquidos no está tan aceitada como está para los sólidos. Entonces, hay que contemplar esa parte. Vamos a dar un ejemplo: si vos instalás un fertirriego en el centro de un pivot, tenés un tanque para depositar ahí. Cuando vos tenés que fertirrigar, tenés que tener acceso al centro del pivot con el camión que te lleva el fertilizante, tenés que tener camino. Hay toda una cuestión de logística que por ahí es lo que me parece a mí que está limitando que se haga más masivo. Y por otra parte, para el productor que tiene, por ejemplo, 500 hectáreas y de las cuales tiene 100 bajo riego o 200, con la tecnología de sólidos usa la misma para toda la superficie, mientras que si para la parte de riego usa líquidos, tiene que coordinar la logística cuando va a fertilizar de las dos cosas. Entonces eso limita un poco también al uso. Como dije, agronómicamente es excelente. Desde el punto de vista de los equipos, no hay inconveniente, los equipos son galvanizados. Si bien estos productos la mayoría son corrosivos, haciendo un buen uso, después de terminar la fertirrigación, haciendo un tiempo de riego con agua limpia para enjuagar el equipo, para sacar todos los restos de fertilizante del equipo, no afecta la vida útil del equipo. O sea que es totalmente viable. Hay que solamente tener en cuenta la parte logística, que creo que es lo más puntual. Bueno, con respecto a mi pregunta, ¿cómo es la legislación? Yo hacía justamente una pregunta, si hay una legislación que traba la posibilidad de utilizar riego, y no, todo lo contrario, la mayoría el agua es de dominio público, entonces las provincias, que son las propietarias del agua, por así decirlo, son las que se encargan de la regulación. En Santa Fe se sancionó hace un par de años la ley de agua, tiene un capítulo específico que es usos agropecuarios, tanto para riego como para uso específico para ganado, y menciona que tiene que estar este uso, tiene que haber una serie de estudios para poder darse la habilitación, los permisos, y a su vez tienen que estar organizados como usuarios, organización de usuarios. Todo esto implicaría que desde el Estado provincial se preste atención, por lo menos al punto de vista de los usuarios que ya están de alguna forma funcionando, que son los arroceros, y que los arroceros se puedan organizar como tal. Y a partir de ahí lograr algún otro tipo de replicación, ¿no?
Pero en principio, por lo menos desde que yo conozco, lo que yo conozco hace muchos años, hace más de 25 años, en la provincia de Santa Fe, en el estado provincial, no hay especialistas en riego, no hay ninguna repartición que tenga especialistas en riego. Y en arroz es toda una cuestión difusa, entonces para habilitar un emprendimiento arrocero tienen que pedirle permiso a vialidad, después de ahí ese trámite va a hidráulica de la provincia o la Secretaría de Recursos Hídricos, no hay un especialista que lo tome, en fin, por eso el año pasado que hubo, el anteaño, la campaña no esta que pasó, la anterior, hubo excesos hídricos muy importantes en la zona arrocera y hubo una serie de complicaciones que después llevaron a una iniciativa para poder organizar a los productores y habilitarlo de alguna manera. Pero todo eso está muy... Si la legislación está sancionada, falta reglamentarla. Y falta que haya una oficina en la provincia que diga un cartelito, acá se tramita todo lo que tiene que ver con riego. No sé si José se respondió. Sí. Bien. Hernán, no sé si alcanzaste a ver la pregunta que Joaquín... Joaquín. Sí. ¿Cómo estás, Joaquín? Tanto tiempo. Hace rato que no te veía. No te escucho, pero después hablamos por teléfono si querés. En cuanto a la línea de crédito que me estás preguntando, hay algunos convenios con algunos bancos, con Banco Francés, con Crédit Coop, con algunos bancos. Están alrededor del 20% en pesos. Eso hay que ser sinceros. Es una tasa que no existe hoy en el mercado. Parte de esa tasa la subsidia el fabricante, el distribuidor de los equipos. Y en cierta manera una parte de ese subsidio se traslada al cliente. Es decir, un equipo que vale 100, vos lo tenés que pagar 110 hoy para subsidiar parte de esa tasa y te queda a una tasa accesible en pesos y te queda fijo en pesos por 3, 4, 5 años lo que vos tomes el crédito. Eso hay que decirlo porque es así. Todos sabemos que no hay milagros en nuestra economía. Creo que la principal ventaja de eso, a pesar de que tenés que subsidiar vos parte de esa tasa, es quedarte en pesos en una inversión a 3, 4 o 5 años. Eso es lo que hay hoy disponible. Hoy, mañana no sé. es un poco la realidad. La verdad que eso fueron unos convenios que en cierta manera movieron un poco el mercado en los últimos 3, 4 meses. Pero es lo que hay. No sé si hay algo más. No, nos había quedado la pregunta de Nicolás que te pasé, que estaba respondida por el tema, justo el tema de los costos de gasoil, que creo que se quedó respondida. En realidad, bueno, pregunta un poco de la amortización del equipo también, que yo te decía que estaba en parte de... hoy el costo, para responderla brevemente, por si no estaba en la parte de la presentación, hoy el costo del milímetro con gasoil está más o menos entre 50 y 60 centavos para bombeo de perforaciones y entre 20 y 25 centavos para bombeos superficiales. Hablando de pivot, ¿no? Y en cuanto a lo que hablamos un poco del repago de la inversión, depende un poco de los números de cada explotación, pero con diferenciales de rinde razonables, hablando para la zona nuestra de Entre Ríos. Como yo les mostré hoy, les mostré un caso de un productor promedio de los regantes. Hay productores que, ahí hablamos de rindes de maíz de diferenciales de 2.500 kilos, tenemos productores clientes que están en diferenciales promedio de más de 5.000 kilos de maíz, que están ya hace 4 o 5 años en esta zona, con rendimiento de más de 10.000 kilos promedio. Yo a la hora de
O sea, yo estoy de los dos lados del mostrador, soy productor y soy vendedor. A la hora de hablar con una persona que quiere comprar un equipo de riego, no le muestro los números del tipo que está sacando 10.000 kilos, porque la realidad, como decía Jonathan también, hay que hablar con datos reales y datos alcanzables, y hay que contemplar todo lo que conlleva a producir, que es las plagas, los excesos de agua, las pedradas, en los datos que yo mostré, la soja del último año, hubo un ataque de fitóftora en soja, con pérdida de más del 40% de las plantas. Escapa al manejo, y bueno, eso hizo que el rendimiento con riego, en vez de ser de 35 quintales, fue de 26. Son cosas que hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer números y trabajar con datos lo más parecido a la realidad. Después, si pusiste el riego y en vez de sacar 85 quintales sacaste 110, lo pagás más rápido. Pero son creo que cuestiones a por ahí a tener en cuenta y trabajar sobre números un poco más firmes y más reales. Bien, bueno, creo que no hay más preguntas. No sé si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, active su micrófono. Queremos recordarle que esta charla a partir de la semana que viene ha sido grabada, por lo tanto a partir de la semana que viene la pueden encontrar en la página de la facultad, por si entraron tarde o si la quieren recomendar.